Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Vamos a seguir con el curso de los títulos valores en el Perú 1. Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Aparcana. Actual soy docente del Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. En el curso de los títulos de valores en el Perú, siguiendo con el contenido del módulo 1, títulos de valores, hoy día está programado viernes 8 de enero de 2021, la unidad 3 de la circulación de los títulos de valores. Muy bien, entonces el contenido va a estar, ¿no?, detallado. 1, la introducción. 2, título de valores al portador. 3, título de valores a la orden. Y dentro del título de valores de la orden vamos a hablar sobre el endoso, las características, el efectos y sus clases. También vamos a hablar el cuarto punto, título de valores nominativos. Y 5, la conclusión. Muy bien. Introducción. Hoy en día, ¿no? Cuando se habla de título de valores, por naturaleza, están destinados a la circulación, constituyendo esta su esencia, ¿no? Pues es la causa determinante de la creación del título, previa y querida desde el inicio por el deudor o creador del título. En ese sentido, cada uno de los principios bajo los cuales se rigen los títulos de valores tiene por finalidad facilitar la circulación. Como bien lo señala Vivante, ¿no?, dentro de este sistema de circulación se ha dotado a los títulos de un procedimiento especial de transmisión, rápido, fácil y seguro. Por ejemplo, la incorporación permite que el derecho se movilice, pues quien adquiere el título adquiere también el derecho incorporado en el título. Y la literalidad le brinda la seguridad para dicha circulación o movilización, ya que el derecho será tal y como está escrito en el propio título, por lo que quien lo adquiere libre de todo vicio, que no sea visible en el documento. Cuando me hablan de la legitimidad, es por su parte, que me va a permitir dar la seguridad a la circulación y a la movilización de los créditos, ¿no? A los créditos que se prescinde en todo análisis sobre la titularidad del derecho. Y finalmente, la autonomía nos permite dejar al título de toda deficiencia o vicio esta cartular. A lo largo de todo este tiempo, ¿no?, la legitimación, debido a que se encuentra estrechamente relacionado con la circulación. Pero la legitimación se entiende cuando un acreedor está habilitado para ejercer el derecho incorporado en el título o para transferir dicho derecho, en cuyo caso estamos ante la legitimación activa. Y por eso, ¿y el deudor cómo queda? Quedará liberado de su obligación al realizar el pago, en cuyo caso estamos ante la legitimación pasiva. La legitimación puede ser activa o pasiva si se trata del acreedor o del deudor respectivamente. Profesor, pero cuando se habla de la legitimación, ¿no?, adquiere el título, así es.
La legitimación se da cuando se adquiere el título, pero el título de buena fe y conforme a las reglas de circulación es donde se transciende, ¿no?, estos hechos. Pero sin embargo, cabe precisar que la posesión del título es condición mínima, pero no suficiente, pues requiere que dicha adquisición de la posesión sea de buena fe y conforme a las reglas de circulación. Los títulos valores pueden ser clasificados de diversas maneras. Una de las clasificaciones más comunes es aquella que los diferencian según su circulación, y es precisamente que está seguido nuestra ley de títulos valores, como es, según su circulación, los títulos valores se clasifican en títulos valores al portador, a la orden y nominativos, como vamos a ver detalladamente en los siguientes puntos. Título de valores al portador. Cuando me hablan de los títulos de valores al portador, son aquellos que llevan la cláusula, ¿no?, entre comillas, al portador. Y para su transmisión se requiere la sola entrega del propio título valor. Y nosotros lo llamamos en derecho traditio. En un título valor al portador tendrá legitimidad activa quien posea el título valor y pasiva quien pague al poseedor del título. Su transmisión se dará por la sola entrega del título. Así señala en el artículo 22 de la Ley de Títulos Valores, donde se prescribe que en estos títulos valores al portador se otorga la calidad de titular de los derechos al legítimo poseedor del documento. Y para su transmisión no se requiere de más formalidad que su simple entrega. Este es el caso, ¿no?, por ejemplo, para que lo puedan entender, ¿no?, de un cheque emitido al portador, como lo ven en pantalla usted, que para transferirlo basta entregarlo a otra persona quien se convertirá automáticamente en el beneficiario de dicho cheque y podrá cobrar el mismo. Siendo así, la ley de título de valores en su artículo 24 señala que aun cuando este título valor portador hubiere entrado en circulación contra la voluntad del emisor u obligado principal, este último quedará igualmente obligado a cumplir con la prestación a favor del tenedor de buena fe. ¿Por qué, profesor? Porque basta que el tenedor del título posea el mismo para que se encuentre legitimado para realizar el cobro, y a la vez el obligado principal se encuentre obligado a realizar el pago. Profesor, ¿y cómo se podrá apreciar todo ello? Se podrá apreciar con la identificación de la persona a favor de la cual se debe ejecutar la obligación de pago, y a la vez da como un sentido en que todo resulte irrelevante en esta clase de títulos de valores, y por este motivo también va a consignar el nombre del beneficiario, sino únicamente la cláusula, entre comillas, al portador. Incluso, aun cuando se consigne el nombre de alguna persona, esta indicación carecerá de valor. No afectará la naturaleza de esta clase de título de valores, pero basta conforme lo señala en el artículo 22 de la Ley de Títulos de Valores. La única excepción a esta regla la encontramos en el caso del cheque, pues si se trata de un cheque emitido a la orden de una persona determinada y a pesar de ello
llevase la cláusula, entre comillas, al portador, valdrá como un cheque a la orden de la persona mencionada en el título y no como un cheque al portador. Sin perjuicio de lo mencionado, en los párrafos, en los temas, más que todos, cuando al momento de realizar el cobro, ¿ya? Al momento de realizar el cobro, la identificación de la persona beneficiaría si resulta exigible. ¿Por qué, profesor? Porque esta identificación se va a realizar únicamente para efecto del cobro. Y va a alterar algo en eso, profesor, por lo que no altera la naturaleza del título ni genera obligación alguna para el tenedor que recibe el pago. Pero esto debe a que la identificación se realiza para efecto de tener certeza de la persona. Y esta persona que recibió el pago del título de valor y no implique a una circulación del título. Por otro lado, estos títulos de valores, cuando contenga obligación de pagar una suma dineraria, únicamente podrá ser emitidos en aquellos casos permitidos por la ley. Profesor, ¿y la ley de títulos de valores, en qué se señala bajo este aspecto? La ley de títulos de valores señala expresamente que los cheques, el certificado bancario en monedas extranjeras o moneda nacional, el conocimiento de embarque, la carta aporte, los valores representativos de obligaciones, la letra hipotecaria y la cédula hipotecaria pueden ser emitidos al portador. Y por el contrario, señala que el cheque certificado, cheque de gerencia y cheque garantizado no pueden ser emitidos al portador. ¿Por qué, profesor? Porque en ese caso que se emita un título de valor al portador, cuando la ley prohíbe su emisión al portador o cuando la ley no ha señalado expresamente que el mismo puede ser emitido al portador y dicho documento no tendrá la calidad de título de valor y quien lo emitió podrá ser sancionado con una multa por un importe igual al del documento emitido. Multa que constituirá un ingreso para el Poder Judicial, ¿no? Y eso está, digamos, en la Ley de Títulos y Valores, en el artículo 23, que dice, el título de valor al portador de pago dinerario, ¿no? El título de valor al portador que contenga la obligación de pagar una suma de dinero no puede ser emitido sino en los casos permitidos expresamente por la ley. El que se emita en contravención de lo dispuesto en este artículo no tendrá la calidad de título de valor y el emisor será sancionado con multa por importe igual al del documento emitido que constituirá ingreso propio del Poder Judicial. Así que hay que estar atento. Y siendo el endoso la forma de transmisión de los títulos de valores a la orden, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en sí, ¿no? Mucho cuidado en sí. Título de valores a la orden. Los títulos de valores a la orden son aquellos emitidos a favor de una persona determinada y para su transmisión requiere el endoso y la consiguiente entrega del título. Este es el caso, por ejemplo, de una letra de cambio que para transferirla requería ser endosada a favor del nuevo beneficiario, a quien le deberá entregar el título de valor ya endosado. Como verán ahí la imagen, ¿no? Como es el cheque de título de valor a la orden, ¿no? O el nombre y apellido que se le menciona.
Vamos a ver el endoso, ¿no? Vamos a ver el endoso, que es la forma de transmisión de los títulos valores a la orden, ¿no? Donde vamos a ver las características, los efectos y las clases. El endoso. ¿Qué cosa es el endoso? ¿O en qué consiste el endoso? ¿No? El endoso consiste en una declaración de voluntad del endosante, colocada al reverso del título valor, en la cual manifiesta su voluntad de transferir dicho título a favor del endosatario. Pero ¿cuál es la finalidad con todo eso, profesor? Que la prestación sea cumplida por el obligado principal en favor de este último. Cabe tener presente que el endoso, al igual que la emisión de un título valor, se vincula también a un negocio jurídico, extracartular o subyacente, que es la causa o motivo por el cual el beneficiario transfiere el título y con él el derecho incorporado. Dicho negocio jurídico puede ser un contrato de préstamo, un contrato de donación, etcétera, etcétera. Pero aún así, ¿no? Aún así, los títulos valores a la orden tendrán legitimidad, pero activa. Quien además del poseedor del título valor tenga dicho título endosado a su favor. Y que el título contenga una serie ininterrumpida de endoso. Y por otro lado, tendrá legitimidad pasiva quien pague al poseedor del título verificando que sea la persona indicada en el título. Y dicho título tenga una serie ininterrumpida de endoso, ¿no? Y lo menciona, esto está en el artículo 26 de nuestra ley de títulos y valores, que prescribe que estos títulos se transmiten por endoso y su consiguiente entrega, y que su legítimo titular será quien sea la persona determinada como titular en el documento. Asimismo, el artículo 45 de la misma ley señala que el poseedor de un título, valor transmisible por endoso, es considerado como tenedor legítimo si justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos. Como verán ahí en la imagen, ¿no? Este es el anverso y este es el reverso. En el reverso es donde hacen el endoso, ¿no? Como verán ahí, el endoso para fines de, luego va la firma, nombre y apellido, hay algunos que le ponen teléfono, también tiene que ir la identificación, ¿no? Si tiene un número de identificación, también y la firma, ¿no? Y la firma correspondiente. Características del endoso. ¿Cuántas características del endoso hay? Unilateralidad, formalidad, incondicionalidad, indivisible y accesorio. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando me habla de unilateralidad, ¿no? El endoso lo realiza el endosante, ¿correcto? Para cuyos efectos consigna su nombre, documento oficial de identidad y firma, bastando ello para que se entienda su voluntad de transferir el título. Por ello, se dice que el endoso es una declaración de voluntad unilateral del endosante, ya que no requiere del concurso de voluntades ni de la comunicación a terceros para tener plenos efectos, por lo que podría ser definida como una declaración cartular y obligación cartular del endosante. Es preciso aclarar que, como lo señalamos aún así,
en uno de los artículos del título de valor, ¿no? Donde dice que extracartularmente existe una relación causal entre el endosante y el endosatario, que podría ser un contrato o un convenio en virtud del cual se realiza el endoso. Para efectos cambiarios, basta la participación únicamente del endosante para que el endoso surta plenos efectos. En cambio, ¿no? Formalidad, ¿no? Es una de las características de los títulos de valores en virtud de la cual estos títulos deben cumplir ciertos requisitos para poder ejercer el derecho contenido en el documento. Al igual que en todo título de valor, el endoso, como una figura cambiaria, también cuenta con la característica de la formalidad. De no cumplir con los requisitos mencionados, perdería toda la validez y eficacia. Y lo menciona el artículo 34 de la Ley de Títulos y Valores, que establece cuáles son los requisitos formales que debe cumplir el endoso para ser completamente válido y eficaz, siendo los que se describen a continuación. ¿Cuáles son ellos? Nombre del endosante, número del documento oficial de identidad del endosante, firma del endosante y todo lo mencionado, pero a la vez de todo lo mencionado deben ser colocados en el reverso del título o en hoja de vida de dicho documento, como lo ven ahí en la figura, ¿no? Nombre del endosante, ¿no? El número de documento de identidad, la firma del endosante, ¿no? Y es válido, digamos, el endoso, ¿no? O sea, cumple la formalidad en sí. La ausencia de estos requisitos o formalidades esenciales del endoso conlleva a la ineficacia del mismo, ¿no? Quiere decir que si yo no cumplo con todo ello, el cheque sigue teniendo su validez en el tiempo indicado, pero hasta que no se cobra. Hasta que tú no endose, eso no se cobra, ¿no? En el momento. También hay otros requisitos no esenciales, ¿no? Ante cuya ausencia se aplica presunciones, ¿no? Como por ejemplo, lo siguiente: nombre del endosatario ante cuya ausencia se entenderá que se trata de un endoso en blanco, supuesto regulado en el artículo 36 de la Ley de Títulos de Valores, en cuyo caso, como bien lo señala la norma, el endosatario tiene tres opciones. A, llenarlo con su nombre si desee ejercitar el derecho contenido en el título de valor. B, llenarlo con el nombre de un tercero a quien le estará transfiriendo un título si es que no desea entrar en la relación cambiaria de la cadena de endoso. Y C, transmitir el título sin llenar, en cuyo caso el último tenedor deberá completar el título con su nombre para ejercitar el derecho cambiario. Cambiario. Como verán ahí, ¿no? Como verán ahí, en el caso, ¿no? Cuando lo pasan a otra persona, ahí está. Y hasta dejan su huella todavía. Esto mismo ocurrirá si se trata de un endoso al portador, ¿no? Cuando se trata de un endoso al portador, ¿no? Tenemos clase del endoso ante la ausencia, ante su ausencia. Salvo disposición legal en contrario, se presumirá que el título de valor ha sido transmitido en propiedad. Y a la vez también van a revisar la fecha del endoso. Ante esta omisión se presumirá
que ha sido efectuado con posterioridad a la fecha que tuviera el endoso anterior. Siguiente característica, incondicionalidad. El endoso tiene la característica de ser incondicional. ¿Por qué, profesor? Es decir, no se puede sujetar, ¿ah? No se puede sujetar a modalidad alguna. Para poder entenderlo, profesor, un ejemplo, un plazo, condición y o modo, ¿no? Se refiere a una excepción de esta regla de incondicionalidad y lo dice en el artículo 131 de la misma ley. Dicho artículo hace referencia al plazo que tiene el último beneficiario para presentar los títulos valores a la orden para su aceptación por el girado, ya que el endosante sí puede colocar la indicación de que el título sea presentado para la aceptación de un determinado plazo. Entonces, profesor, ¿beneficia en algo? En cuyo caso, el último beneficiario debe presentar el título para la aceptación en el plazo indicado por el endosante. Caso contrario, perderá la acción cambiaria contra todos aquellos que hayan intervenido después del endosante que colocó el plazo. Perfecto, profesor. Siguiente característica, indivisible. El endoso no puede ser parcial. Es decir, el endoso transmite el derecho de crédito por el íntegro del monto señalado al momento de su emisión, no siendo posible que se transmita parte de dicho derecho tal y como lo señala el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Títulos Valores. Y ahí mencionan, ¿no?, que los derechos emergentes al título valor no inseparable de este como documento y sus sucesivas transferencias se realizan únicamente mediante el traspaso del documento. Por ello, no pueden transmitirse parcialmente los derechos inherentes al título. Y es algo evidente que si el título valor se convirtió por virtud de la ficción del legislador en una cosa mueble, sería ilógico pensar que es susceptible de la transferencia parcial. Siguiente característica, accesorio. Es accesorio debido a que para que exista un endoso, tiene que previamente existir una relación cambiaria, ¿correcto? Una relación cambiaria producto de la emisión de un título valor. Y así muchas veces puede existir un título valor sin que éste haya sido endosado. Pero no podrá existir un endoso sin que exista previamente un título valor emitido. El endoso es un escrito accesorio inescindible del cambial, por el cual el acreedor cambiario coloca a otro acreedor en su lugar. En ese mismo sentido, el girador, al emitir una letra de cambio, crea una obligación cambiaria y por el endoso se transfiere esa obligación ya creada. No obstante, cabe precisar
que la transmisión del título como cosa mueble y la subsecuente transmisión del crédito cambiario, producto del endoso, son independientes de la relación causal. Efecto del endoso. Para hablar de los efectos del endoso, ¿no? Sabemos diferenciar entre un endoso pleno que transmite la propiedad del título valor y un endoso limitado que nos transmite, ¿ya? Ojo, que no transmite la propiedad del título valor, sino solo una autorización para cobrarla o una simple garantía. Los efectos de un endoso pleno, siendo el endoso limitado, tratado particularmente en la parte correspondiente a clase de endoso. ¿Y cuáles son esos endosos? Esos efectos. Tenemos ahí los 5 puntos: transferencia del título y como consecuencia todos los derechos inherentes a él. Transfiere todos los derechos accesorios al derecho incorporado en el título y las garantías legales o personales que conste en el título. Convierten en obligado solidario al endosante como solidaridad cambiaria. Cuarto, otorgan la legitimación, o sea, la exigencia de una serie ininterrumpida de endoso. Y quinto, inoponibilidad de excepciones personales. Vamos a hablar cada uno de ellos para que puedan entenderlo. Cuando me habla de transferencia del título y como consecuencia todos los derechos inherentes a él, el endoso transfiere la propiedad del título valor y todos los derechos inherentes a él en forma absoluta. Repito, el endoso transfiere la propiedad del título valor y todos los derechos inherentes a él en forma absoluta. Cabe precisar que no se transmite el derecho que el endosante tenía, sino que como consecuencia de la transmisión del título valor se transmiten todos los derechos inherentes a dicho documento, entre ellos el derecho de crédito, derecho de participación, de disposición, etc. Pero siendo aún así el propietario del título al mismo tiempo titular del derecho en él incorporado. El endosatario recibe ese derecho o derecho de forma originaria, independiente y desvinculado de las relaciones jurídicas que le anteceden. El siguiente efecto: transfiere todos los derechos accesorios al derecho incorporado en el título y las garantías reales o personales que conste en el título. Conforme prescribe el artículo 14 de la Ley de Títulos Valores, la transferencia de los títulos valores comprende no solo la transferencia del derecho principal, el derecho de crédito, el derecho de participación, de disposición, etcétera, sino también la transferencia de sus derechos accesorios, salvo que estos sean excluidos en forma expresa en los casos en que ellos puedan surtir efectos por sí mismos y sin que sea necesaria la presentación del título principal para hacerlo valer. Asimismo, comprende también la transferencia de las garantías personales o reales, pero siempre que la misma consten de manera expresa en el título, y lo señala en el artículo 56 y 63 de la Ley de Título de Valores. Siguiente efecto: convierte
en obligado solidario al endosante, ¿no? Cuando son solidaridad cambiaria. El principio de solidaridad cambiaria consiste en que todo aquel que emita, gire, acepte, endose o garantice un título de valor queda obligado solidariamente frente al tenedor, por lo que éste puede exigir el pago al obligado principal y a los obligados solidarios y accionar contra ellos individuales o conjuntamente, sin tener que observar el orden en el que hubieran intervenido. En consecuencia, el tenedor del título podrá exigir el pago del título de valor a la orden, no solo al obligado principal, sino también a todos los que hayan participado por el título de valor antes que él se trate de endosantes, del girador y los garantes de cualquiera de ellos, así como los garantes del obligado principal. Para estos efectos, podrá accionar contrato todos ellos de manera conjunta o de manera individual contra alguno de ellos. Este principio se encuentra regulado en el artículo 11 de la Ley de Título Valores. Así, en el caso del endoso, el endosante firma el título valor, por lo que se convierte en un obligado solidario, encontrándose facultado el beneficio final del título a exigirle el pago de la obligación principal. Pero de esta forma, la eficacia, ¿en dónde queda, profesor, sobre el título de valor? En esta forma, la eficacia del título de valor y la satisfacción del derecho incorporado, por lo que mientras más endosantes intervenga en la circulación del título, habrá más obligados solidarios que pueden responder por el pago de la obligación cambiaria. Y esta obligación solidaria puede ser excluida si se coloca una cláusula que así lo señale o por disposición legal expresa un contrario, ¿no? Como es el caso de las acciones y los títulos al portador, liberándose de esta manera de la obligación cambiaria solidaria. Finalmente, ¿no? Cabe mencionar que los efectos de esta cláusula son personalísimos. Ella libera solo al endosante que, que no amengúa, ¿no? Y no tampoco menciona quienes para excluir su responsabilidad tendrá que insertar otra cláusula en igual sentido. El siguiente efecto otorga la legitimación, exigencia de una serie ininterrumpida del endosos. El endoso legitima al adquiriente del título de valor, siendo indispensable que cuente con un endoso a su favor para que pueda ejercitar el derecho incorporado en el título, y el deudor del mismo, siendo indispensable que verifique el endoso para realizar un pago que lo libere de su obligación. Es decir, tendrán legitimidad activa, ¿ok? Quien, además de poseer el título de valor, tenga dicho título endosado a su favor y que haya una serie ininterrumpida de endosos en el mismo. Por otro lado, tendrá legitimidad pasiva quien pague al poseedor del título verificando que sea la persona indicada
en el título y dicho título tenga una serie ininterrumpida de endosos. Esta cadena de endosos engendra una apariencia de titularidad del derecho a favor del mismo endosatario, apariencia en que se basa el deudor para liberarse válidamente si paga a quien esté designado como endosatario del último endoso. Y profesor, y con todo ello, ¿hay una toma de posesión del título? Así es. La toma de posesión del título, independientemente de esta derivación documentaria, llamada cadena de endoso, no tiene eficacia para contribuir la legitimación. Se podría concluir entonces que para efectos de la legitimación se requiere de dos elementos. Uno, formal, que sería el endoso, y un elemento real, que sería la tradición o entrega del título. En ambos casos, ya sea la legitimación activa o pasiva, se requiere que la buena fe de quien adquiere el título, así como la buena fe de quien cumple con la obligación cambiaria, respectivamente presumiendo dicha buena fe, salvo prueba en contrario. Y todo está lo referido regulado por los artículos 26 y 45 de nuestra ley de título valores. Como último efecto, inoponibilidad de excepciones personales. Uno de los principales de los títulos y valores es la autonomía. Perfecto. Principio en virtud del cual el título valor es un documento autónomo, independiente de la relación jurídica que la haya podido originar. Por tal motivo, cada adquisición del derecho incorporado en el último valor es independiente de las relaciones extracartulares que le hayan dado origen a dicha transmisión. Principio que sí se cumple con el endoso, pero que se rompe con una transferencia diferente al endoso, como por ejemplo la cesión de derechos, la herencia, la donación, etcétera, etcétera. Por lo cual dicha transferencia no será independiente de la relación que le dio origen, sino que por el contrario, el deudor sí puede oponerse a realizar el pago del concesionario fundamentando dicha oposición en relación que tiene con el cedente. En consecuencia, en virtud del principio de autonomía, mucho ojo con ello, en principio de autonomía, el endosatario adquiere el título de manera originaria, es decir, es inmune a las excepciones personales que podría oponer el deudor al endosante. Clase de endosos. El endoso puede hacerse en propiedad, en fideicomiso, en procuración o en garantía. ¿Y cuáles son esos endosos? Endoso en propiedad, endoso en fideicomiso, endoso en procuración o cobranza y el endoso en garantía. Endoso en propiedad. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título valor a todos los derechos inherentes a él, en forma absoluta, de la forma como lo hemos señalado en la parte correspondiente, ¿no? Donde hemos tratado los efectos del endoso. Pero aún así, con esa reflexión que hemos dado de los efectos, ¿no? El único endoso que no requiere que se mencione de manera expresa, es decir, basta con cumplir
con los requisitos del endoso para que se entienda que es un endoso en propiedad. En cambio, en las demás clases de endoso se requiere consignar de manera expresa la clase de endoso, ¿no? Como en fideicomiso, en procuración y o en garantía. En cambio, el endoso en fideicomiso, a través de este endoso, el endosante o el fideicomitente transfiere al endosatario, ¿no? O al fiduciario el dominio fiduciario del título valor, pasando dicho título a formar parte de un patrimonio fideicometido. Este endoso genera también todos los efectos del endoso pleno, pero con algunas particularidades. En la transferencia de la propiedad del título no hay mayor diferencia, pues el endosatario fiduciario puede ejercitar todos los derechos derivados que correspondían al endosante fideicomitente, como si se tratara de la adquisición en propiedad. Asimismo, el deudor no puede oponer al endosatario fiduciario las excepciones personales que tuviera con el endosante fideicomitente, al igual que en el endoso de la propiedad. Perdón, el endoso en propiedad. En propiedad. Profesor, ¿y cómo queda el de la solidaridad cambiaria? ¿Llegaría a encontrar alguna particularidad? En este caso, de que el endosatario fiduciario decide endosar este título a un tercero, su responsabilidad solidaria alcanzará solo hasta el límite del patrimonio fideicometido que mantenga en fideicomiso, sin perjuicio de ello, al igual que en el endoso pleno, pero también puede colocar la cláusula sin mi responsabilidad. Ojo, se puede colocar en la cláusula sin mi responsabilidad, en cuyo caso ya no responderá solidariamente. Finalmente, cabe señalar que el endosatario fideicomisario solo puede ser una persona autorizada por la ley de la materia para actuar como fiduciario. La siguiente clase es el endoso en procuración o cobranza. A diferencia del endoso pleno, este tipo de endoso no transfiere la propiedad del título valor, ni legitima, ¿no? Ni legitima al endosatario como acreedor, ni genera solidaridad cambiaria. ¿Por qué, profesor? Porque a través de este endoso, el endosante transfiere al endosatario únicamente la facultad de actuar en su nombre, ejerciendo todos los derechos y obligaciones que le corresponden. ¿Cuál es la finalidad de ello? La finalidad de exigir o hacer exigibles las obligaciones contenidas en el título valor. Y así, por ejemplo, está autorizado a presentar el título valor a su aceptación, solicitar su reconocimiento, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, endosarlo, pero solo en procuración, protestarlo u obtener la constancia de su incumplimiento o ejercer las facultades generales y especiales de orden procesal. Profesor, ¿y hay una diferencia en este endoso? A diferencia del endoso en propiedad, el obligado puede oponer
al endosatario los medios de defensa que proceden contra el endosante, ya que este último sigue siendo el acreedor cambiario y propietario del título valor. ¿Y cómo queda en la cancelación, profesor? La cancelación de este endoso se puede realizar de la siguiente manera. A. Solicitarse en proceso sumarísimo. B. Devolver testado. Y C. Que el endosatario en procuración lo endose a su respectivo endosante. Siendo esta la única forma de cancelar este endoso, por lo que no se entiende cancelado ni por incapacidad sobreviniente del endosante, ni por muerte de este, ni por revocación. Así que ya lo tienen en cuenta. Endoso en garantía. Mediante este endoso, tampoco se transfiere la propiedad del título, ni el endosante se convierte en el acreedor cambiario, ni opera la solidaridad cambiaria. En este caso, los títulos valores, en su calidad de bienes muebles y al ser bienes que por su característica de incorporación tienen un cierto valor intrínseco. ¿Cómo así, profesor? Puede ser dado en garantía contra la obtención de una prestación determinada. A través de este endoso, el endosante concede al endosatario un derecho de garantía sobre el crédito incorporado en el título. En virtud de este endoso, el endosatario puede ejercitar todos los derechos inherentes al título de valor, pero solo en su calidad de acreedor garantizado y no como propietario del título de valor. Y el endosatario, si el endosatario endosa este título, se entenderá que dicho endoso es en procuración, pues es la única forma en que puede endosar el endosatario de un endoso en garantía. Al igual que el endoso en propiedad, el obligado no puede oponer al endosatario los medios de defensa fundadas en sus relaciones personales con el endosante, a menos que el endosatario, al recibir el título, hubiera actuado de mala fe. Para realizar el título valor afectado en garantía, en caso de que el endosante en garantía no haya cumplido con la prestación garantizada y dicho endosante, en su defecto, el juez o el agente mediador efectuará el endoso en propiedad en favor del adquiriente del título valor, es decir, en favor del endosatario en garantía, e incluso dicho endoso puede ser realizado por el mismo endosatario en garantía, cuando conste en el título del acuerdo para su realización extrajudicial. Perdón. Cabe diferenciar el endoso en garantía del endoso en un título que represente derechos reales de garantía. En este último caso, el endoso transfiere al endosatario dichos derechos reales de garantía y todos los derechos del documento. No obstante, en caso de que se endose en garantía estos títulos de valores, la garantía real respaldará también la obligación que se garantiza con dicho endoso. No obstante, no se transmite
el derecho de real de garantía en sí. Títulos valores nominativos. Los títulos valores nominativos son aquellos emitidos a favor de persona determinada y para su transmisión se requiere una cesión de derechos, además de la comunicación al emisor para su registro. Y eso lo dice en el artículo 29 de la Ley de Títulos de Valores, que el título valor nominativo es aquel emitido en favor a nombre de persona determinada quien es su titular y se transmite por posesión de derecho, y estos títulos carecen de la cláusula, entre comillas, a la orden. Si se consigna, no lo convierte en título valor endosable. Para que la transferencia de título de valor nominativo surta efecto frente a terceros y frente al emisor, la cesión debe ser comunicada a este para su anotación en la respectiva matrícula o en caso de tratarse de valor con representación por anotación en cuenta. La cesión debe ser inscrita en la institución de compensación y liquidación de valores correspondiente, sin perjuicio de las limitaciones o condiciones para su transferencia que conste en el texto del título o en el registro respectivo. Es el caso de las acciones para cuya transferencia se requiere celebrar un contrato de cesión y comunicar dicha cesión a la sociedad, a fin de que esta última registre al nuevo propietario en el libro de matrícula de acciones y se pueden ejercer todos los derechos que contiene dicha acción. En esta clase de títulos, aun cuando se consigne la cláusula a la orden entre comillas, ¿no? No se afectará su naturaleza, como dice la ley, ¿no? Por lo que seguirán siendo títulos nominativos y no se transferirán por endoso, sino posesión de derecho. Conforme lo señala el artículo 12.15 de nuestro Código Civil, la cesión de derecho producirá efectos contra el deudor cedido desde que la cesión le sea comunicada fehacientemente o sea aceptada por éste. No cabe duda que dicha comunicación o aceptación resulta importante, debido a que si el deudor ignora la cesión realizada, en esta ignorancia puede efectuar la prestación debida a favor del antiguo acreedor, con lo cual queda liberado, conforme lo señala el artículo 12.16 del Código Civil. Y esta comunicación del deudor cedido representa un requisito de eficacia, debido a que se requiere de la comunicación para que la cesión del derecho tenga plenos efectos. En ese sentido, para que la transferencia de los títulos de valores nominativos surta efectos frente a tercero y frente al emisor, se debe comunicar esta cesión al emisor. Comunicada la cesión, el emisor procederá a realizar su anotación en la correspondiente matrícula, como es el caso del libro de matrícula de acciones, y de tratarse de título de valores con representación por anotación en cuenta, la cesión se registrará en el Instituto de Compensación y Liquidación de Valores. Como vean ahí, Cavalli, ¿no? A la fecha, Cavalli S.A. es la institución de compensación y liquidación de valores a cargo del Registro Nacional de Valores y Liquidaciones, que es donde se registran los valores anotando en una cuenta electrónica los títulos de valores emitidos por las empresas e instituciones y los cambios de propiedad que esto tiene a lo largo del tiempo.
Asimismo, como sabemos, la cesión de derecho para que tenga validez requiere constar por escrito, por lo que en caso de que se realice una cesión de título de valores, perdón, esta debe también constar por escrito. ¿Por qué, profesor? Porque ya sea el mismo título o valor en hoja de día él o en documento aparte. En ese mismo sentido, ¿qué dice la ley, profesor? La ley de títulos y valores señala que la cesión de los títulos y valores nominativos debe realizarse por escrito, debiendo indicarse necesariamente el nombre del cesionario y el nombre, número de documento oficial de identidad y firma del cedente. De lo contrario, la cesión sería ineficaz. Y estos datos, así como los que consideren para efecto de realizar la cesión de derecho, pueden constar con el mismo título o valor o en documento aparte, pero en cualquier caso el emisor solicitará la entrega del documento en el que consta la cesión y podrá exigir la certificación de la autenticidad de la firma del cedente realizada por intermediario autorizado o por fedatario de ley. Y en el caso de los títulos de valores con representación por anotación en cuenta, se deberán observar la disposición de la ley de la materia para determinar los requisitos que se deben cumplir a que la cesión de su derecho surta plenos efectos. Pues, si el emisor o la institución de compensación y liquidación de valores inobserva lo referido en cuanto a los requisitos formales antes señalados, asumirán las responsabilidades que corresponden por su actuar negligente, salvo que demuestren que hubieran actuado de mala fe, por lo que resulta de vital importancia que se cumpla a cabalidad las formalidades indicadas a fin de quedar liberados de toda responsabilidad. En consecuencia, en los títulos de valores nominativos tendrá legitimación activa quien figure como titular de derecho tanto en el título de valor nominativo como en el registro de emisor o en el registro nacional de valores, de tratarse de título de valores con representación por anotación en cuenta. Y esta regla de circulación se encuentra regulada en el artículo 29 de nuestra ley de títulos valores. Conclusión. Conclusiones, más que todo. Los títulos de valores pueden ser clasificados de diversas maneras. Una de las clasificaciones más comunes es aquella que los diferencia según su circulación, y es precisamente la que ha seguido nuestra ley de títulos de valores, clasificándole en títulos de valores aportador a la orden y nominativos. Los títulos de valores aportador, como mencioné, son aquellos que llevan la cláusula entre comillas, al portador. Y para su transmisión se requiere la sola entrega del título, la sola entrega del propio título valor, un título valor al portador. Tendrá legitimidad activa quien posee el título valor y pasiva quien pague al poseedor del título. Los títulos valores a la orden son aquellos emitidos a favor de una persona determinada y para su transmisión requieren el endoso y la consiguiente entrega del título, por lo que tendrán legitimidad activa quien, además de poseer el título valor, tengan dicho título endosado a su favor y que el mismo cuente con una serie ininterrumpida de endoso. Por otro lado, tendrá legitimidad pasiva quien pague al poseedor del título verificando que sea la persona indicada en el título y dicho título cuente con una serie ininterrumpida de endosos.
Los títulos de valores nominativos son aquellos emitidos a favor de persona determinada y para su transmisión se requiere una cesión de derechos, además de la comunicación al emisor para su registro. Dejo esta frase: su firma sirve para algo más que para identificarle. Le está expresando a usted su individualidad y su creatividad. La firma es auténticamente real. En este sentido, ya está usted hablando el lenguaje no verbal del arte al usar la línea, elemento básico del dibujo de modo expresivo y único. Betty Ewart. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Sergio. Espero que haya sido de su agrado esta unidad 3. Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga.